Sofía sintió el peso de cientos de miradas sobre ella, cada una como una pequeña aguja perforando su frágil compostura. El salón de fiestas del hotel más lujoso de la Ciudad de México brillaba con el resplandor de cristales y joyas. Un universo aparte de su modesto departamento de una habitación en Netzahualcóyotl y de su trabajo como pintora que apenas pagaba las cuentas. Ella alisó la tela simple de su vestido azul marino, una prenda que había comprado en una tienda de segunda mano y que ahora parecía gritar su inadecuación en medio de la seda y el satén. Estaba allí por obligación, para la boda de una prima lejana con quien apenas había cruzado una docena de palabras en toda su vida. Su tía había insistido en que viniera para ver y ser vista, una frase que siempre le causaba un escalofrío de incomodidad. Para Sofía, eventos como este eran solo un recordatorio doloroso de lo que no tenía, una familia, una pareja, un lugar al cual pertenecer. Ella sostenía el vaso de agua como si fuera un ancla en un mar de extraños. Observaba a los invitados reír, bailar, compartir historias y un dolor sordo se instaló en su pecho. Era el dolor de la soledad, una compañera constante desde el accidente que había llevado a sus padres años atrás, dejándola sin nada más que recuerdos fragmentados y un pequeño medallón de plata que ahora descansaba sobre su piel, frío al tacto. El medallón era su única conexión tangible con un pasado que parecía un sueño distante. Dentro de él había un espacio minúsculo para una fotografía que se había perdido hacía mucho tiempo, dejando solo un vacío en forma de rostro. El murmullo en el salón aumentó cuando una pareja hizo su entrada. Él era Alejandro Mendoza, el anfitrión de la fiesta y tío del novio, un magnate cuya fortuna era tan vasta como su reputación de ser recluido y frío. A su lado, deslumbrante en un vestido rojo que parecía haber sido cosido con hilos de rubí, estaba su prometida, Fernanda. Ella se aferraba a su brazo con un aire de posesión, su sonrisa brillante nunca alcanzaba sus ojos, que recorrían la multitud con un cálculo frío. Sofía desvió la mirada, sintiéndose aún más invisible. Lo que no sabía era que su pequeño acto de autopreservación la había colocado directamente en el camino de una tormenta que estaba a punto de estallar. Momentos después, mientras intentaba encontrar un rincón tranquilo cerca del balcón, Sofía fue testigo de algo que la hizo detenerse. Fernanda, con la sonrisa todavía en el rostro, acorraló a un joven mesero que había derramado accidentalmente una gota de vino en el piso a metros de ella. Su voz era un siseo bajo y venenoso, inaudible para la mayoría, pero sus palabras eran claras para Sofía. Le decía al muchacho que era un incompetente, que sabía cuánto costaba un metro cuadrado de aquella alfombra, más de lo que él ganaría en toda su vida miserable. El rostro del chico palideció y tartamudeó una disculpa. Fernanda lo despidió con un gesto desdeñoso y volvió con su prometido, su sonrisa de trofeo perfectamente en su lugar. El corazón de Sofía se partió por la humillación del muchacho. Fue un vistazo de la crueldad que se escondía bajo la fachada glamorosa. Antes de seguir con esta historia, cuéntame en los comentarios desde donde nos estás viendo. Deja tu ciudad allá abajo. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora porque cada semana traemos historias increíbles como esta. Sintiendo que ya no podía respirar el aire sofocante de aquella fiesta, Sofía decidió que era hora de irse. No se despediría de nadie. Nadie notaría su ausencia. Se dio la vuelta hacia la salida. Su único deseo era el confort silencioso de su pequeño departamento. Fue entonces cuando una voz baja y grave habló directamente detrás de ella, tan cerca que sintió el calor de su respiración en su cuello. La voz decía por favor, cargada de un cansancio inesperado, y le pedía que fingiera que estaba con él. Sofía se giró bruscamente y se encontró mirando a los ojos de Alejandro Mendoza. Eran ojos sorprendentemente tristes, océanos de una melancolía que su imperio de negocios no podía esconder. Él no la miraba como un depredador, sino como un hombre ahogándose en busca de un salvavidas. Sin pensar, aturdida por la súplica inesperada, ella asintió con la cabeza. Alejandro le ofreció el brazo con una formalidad anticuada y Sofía, vacilante, aceptó.
Una corriente eléctrica pareció recorrer su cuerpo al toque, una sensación extraña y desconcertante. Él murmuró un agradecimiento, guiándola suavemente lejos de la multitud y hacia un rincón más tranquilo del salón. Le explicó que necesitaba un momento de paz. Fernanda y sus amigos hablaban de acciones y arte como si fuera el único lenguaje del mundo. Había un desprecio mal disimulado en su voz. Alejandro miró a Sofía, realmente mirándola por primera vez. Le dijo que la había visto del otro lado del salón y que ella parecía tan fuera de lugar como él se sentía. Sofía admitió que era verdad, su voz poco más que un susurro. Dijo que no pertenecía a ese mundo. Alejandro respondió que tal vez eso era algo bueno, un fantasma de sonrisa tocando sus labios. Dijo que ese mundo podía ser increíblemente vacío. Su mirada descendió al cuello de ella, fijándose en el medallón de plata. Una arruga de curiosidad se formó en su frente. Ese medallón era inusual. Antes de que Sofía pudiera responder, la voz estridente de Fernanda cortó el aire. Decía que estaba buscando a Alejandro. Ella se acercó, sus ojos destellando de furia mal contenida mientras evaluaba a Sofía de pies a cabeza, su mirada deteniéndose en el vestido simple con obvio desdén. Preguntó quién era la amiguita de Alejandro. La palabra amiguita fue dicha con un veneno que la convirtió en un insulto. Sofía sintió su rostro enrojecer, la humillación subiéndole por la garganta. Se preparó para la burla, para ser descartada como una intrusa insignificante. Pero para su sorpresa, el agarre de Alejandro en su brazo se volvió protector. Él dijo con voz firme y fría que ella era Sofía, una invitada que merecía el mismo respeto que cualquier otra persona allí. Estaban teniendo una conversación agradable. La reprimenda fue sutil pero inconfundible. Fernanda palideció, pero forzó una sonrisa tensa. Dijo que por supuesto, querido, que solo no se dejara aburrir. Lanzó una última mirada fulminante a Sofía y se alejó. Un momento tenso flotó en el aire. Alejandro se disculpó por eso. Su voz baja nuevamente. Dijo que Fernanda podía ser posesiva. Condujo a Sofía a través de unas puertas francesas hacia un balcón con vista a los jardines iluminados por la luna. El aire fresco de la noche fue un alivio bienvenido. Les dijo que tomaran un poco de aire. Se quedaron en silencio por un momento. El sonido de la música de la fiesta flotaba a la distancia. Entonces él dijo suavemente, volviendo al tema anterior, si el medallón tenía una historia. Sofía tocó instintivamente el pequeño objeto de plata. Le explicó que había sido de su madre. Era lo único que le quedaba de ella y de su padre. La mención de ellos trajo la habitual punzada de dolor, pero hablar de eso con este extraño se sentía inesperadamente natural. Ellos habían muerto cuando ella tenía solo 15 años. Un accidente automovilístico en la carretera a Querétaro. Desde entonces había estado sola, sin más familia. Alejandro escuchó con una intensidad que la sorprendió. Luego compartió su propia historia. Su esposa, Isabella, había muerto 5 años atrás dando a luz a su hijo, Mateo. El niño había nacido prematuro y con necesidades especiales que requerían atención constante. Alejandro había estado sumido en dolor y trabajo desde entonces, construyendo muros a su alrededor. Fernanda había entrado en su vida 2 años después, ofreciendo compañía y estructura, pero él admitía ahora que había sido más una transacción que amor. En ese balcón, bajo las estrellas de la Ciudad de México, 2 extraños encontraron un consuelo inesperado en sus tragedias compartidas. Sofía sentía algo despertando en su pecho, una conexión que no podía explicar. Alejandro sentía lo mismo. Por primera vez en años, no se sentía tan solo. Cuando finalmente regresaron al salón, Fernanda los observaba desde lejos con ojos llenos de furia calculadora. Los días siguientes fueron extraños para Sofía. Alejandro había tomado su número de teléfono esa noche y comenzó a llamarla. Al principio eran conversaciones breves y educadas, pero pronto se volvieron más profundas.
Él le hablaba de su hijo Mateo, un niño de 5 años que apenas hablaba y que pasaba la mayor parte de su tiempo en una clínica especializada en Coyoacán. Alejandro confesaba que se sentía culpable por no pasar más tiempo con él, pero que el trabajo lo consumía y Fernanda insistía en que los profesionales sabían mejor qué hacer. Algo en esa declaración no le sonaba bien a Sofía. Ella preguntó si podía conocer a Mateo. Alejandro dudó al principio, pero finalmente aceptó. Una semana después, Sofía visitó la clínica. Era un edificio blanco y aséptico con jardines descuidados. El interior era funcional pero frío, sin calidez ni color. Cuando conoció a Mateo, su corazón se rompió. El niño estaba sentado en una esquina de una habitación casi vacía, jugando solo con bloques desgastados. Era pequeño para su edad, con el cabello oscuro de su padre y ojos grandes y tristes que le recordaban a Isabella, aunque ella nunca la había conocido. Sofía se sentó en el suelo junto a él sin decir nada. Mateo la miró con desconfianza al principio, pero cuando ella comenzó a dibujar en un papel que había traído, él se acercó lentamente. Sofía dibujó pájaros, flores, una casa con jardín. El niño observaba fascinado. Después de un rato, tomó un crayón y añadió líneas torpes pero llenas de intención al dibujo. Era la primera vez en meses que mostraba interés en algo. El personal de la clínica estaba asombrado. Alejandro, que había observado desde la puerta, sintió algo moverse en su pecho. Cuando Sofía se despidió, Mateo tomó su mano y no quería soltarla. Fue un momento que cambiaría todo. En las semanas siguientes, Sofía comenzó a visitar a Mateo regularmente. Llevaba materiales de arte, libros con ilustraciones coloridas, pequeños juguetes. El niño florecía bajo su atención. Comenzó a sonreír, a hacer pequeños sonidos que eran el comienzo del habla. Los terapeutas estaban asombrados por su progreso. Alejandro empezó a pasar más tiempo con ellos, retirándose temprano del trabajo para estar en la clínica durante las visitas de Sofía. Los tres formaban un pequeño círculo que se sentía sorprendentemente como una familia. Pero no todo era armonía. Fernanda había notado el cambio. Alejandro pasaba menos tiempo con ella, rechazaba sus planes sociales, estaba distraído. Ella sospechaba algo y su furia crecía como una tormenta silenciosa. Una tarde, Fernanda decidió actuar. Apareció en la clínica sin avisar, justo cuando Sofía estaba pintando con Mateo en el jardín exterior que habían logrado que reabrieran. La escena era hermosa, Sofía con un delantal manchado de pintura, Mateo riendo mientras mojaba sus manos en acuarelas y las estampaba en un lienzo grande. Alejandro estaba sentado cerca, observándolos con una sonrisa que Fernanda nunca había visto en su rostro. ¿Te está gustando esta historia? Entonces deja tu like y compártela con tus amigos. Y quédate hasta el final porque todavía falta mucho por suceder. Fernanda se acercó con pasos furiosos. Su voz era un látigo cuando exigió saber qué estaba pasando. Preguntó quién se creía que era esa mujer para entrometerse en su familia. Alejandro se levantó, su rostro endureciéndose. Le dijo firmemente que Sofía era una amiga que estaba ayudando a Mateo, algo que él valoraba profundamente. Fernanda soltó una carcajada amarga. Le recordó a Alejandro que ella había estado a su lado durante sus años más oscuros, que había organizado su vida, que había aceptado ser madrastra de un niño con problemas. Le preguntó si así era como le pagaba, reemplazándola con una pintora sin dinero. Las palabras eran crueles y calculadas. Sofía se puso de pie, sintiendo las lágrimas picar sus ojos. No quería causar problemas. Empezó a decir que tal vez era mejor que dejara de venir. Pero antes de que pudiera terminar, algo extraordinario sucedió. Mateo, que nunca hablaba, que apenas emitía sonidos, se paró frente a Sofía y extendió sus pequeños brazos hacia ella en un gesto protector. Luego miró a Fernanda y pronunció una sola palabra que dejó a todos congelados. Dijo no con una claridad perfecta. Era la primera palabra completa que Mateo había dicho en su vida.
Alejandro se quedó sin aliento. Sofía comenzó a llorar. Incluso Fernanda quedó en silencio por un momento antes de que su rostro se contorsionara de rabia. Ella gritó que aquello era manipulación, que Sofía había entrenado al niño para hacer eso. Tomó su bolso y salió furiosa, sus tacones repiqueteando contra el suelo. Alejandro se arrodilló junto a su hijo, temblando de emoción. Abrazó a Mateo mientras el niño se aferraba a él. Sofía observaba la escena, su corazón desbordándose de amor por ese pequeño ser valiente. Esa noche, Alejandro invitó a Sofía a cenar en un restaurante tranquilo en Polanco. Necesitaban hablar. Durante la cena, él le confesó que había estado cuestionando su compromiso con Fernanda durante semanas. Se había dado cuenta de que se había conformado con una existencia cómoda pero vacía. Sofía lo había despertado, le había recordado lo que era sentir algo real. Sofía le confesó que ella también había desarrollado sentimientos que la asustaban. No quería complicar su vida ni la del pequeño Mateo. Alejandro tomó su mano sobre la mesa. Le dijo que quería intentar algo real con ella, pero que necesitaba tiempo para resolver las cosas con Fernanda de la manera correcta. Sofía aceptó esperar. Los siguientes días fueron tensos. Alejandro habló con Fernanda y le dijo que su compromiso había terminado. Ella no lo tomó bien. Fernanda lanzó amenazas, lloró, suplicó, pero cuando vio que Alejandro no cambiaría de opinión, su máscara de mujer refinada cayó completamente. Ella reveló su verdadera naturaleza. Le dijo a Alejandro que lamentaría haberla rechazado, que no sabía con quién estaba tratando. Empaquetó sus cosas y se fue de la mansión en Polanco, pero sus ojos brillaban con venganza. Una semana después, Sofía recibió una llamada urgente de Alejandro. Su voz sonaba rota. Le pedía que viniera a la mansión inmediatamente. Cuando Sofía llegó, encontró a Alejandro en su estudio, rodeado de papeles esparcidos por todas partes. Don Miguel, el mayordomo de la familia que había servido a los Mendoza durante décadas, estaba de pie junto a él, su rostro arrugado mostrando preocupación. Alejandro le explicó que había comenzado a revisar las finanzas relacionadas con el cuidado de Mateo. Fernanda había manejado todos esos asuntos durante 2 años, insistiendo en que ella se encargaría de que su hijo recibiera la mejor atención. Lo que Alejandro había descubierto era devastador. La clínica que había estado pagando fortunas cada mes era apenas adecuada. Los registros mostraban una discrepancia masiva entre lo que él había pagado y lo que la clínica realmente había recibido. Fernanda había estado robándole durante años, desviando fondos destinados a su hijo para financiar su estilo de vida de lujo. Pero eso no era lo peor. Don Miguel había encontrado algo más mientras limpiaba una habitación que Fernanda había ocupado. Una caja escondida en el fondo de un armario. Dentro había documentos, cartas y una fotografía vieja que hizo que el mundo de Sofía se detuviera. La fotografía mostraba a 2 niñas pequeñas, tomadas de la mano. Una de ellas era claramente Sofía, aunque mucho más joven. La otra niña se parecía sorprendentemente a ella. En el reverso de la foto había nombres escritos con letra cuidadosa. Sofía y Isabella. El corazón de Sofía latía salvajemente. Isabella era el nombre de la difunta esposa de Alejandro. Ella tomó la fotografía con manos temblorosas. Alejandro la observaba en silencio, su rostro mostrando confusión y asombro. Don Miguel sacó una carta de la caja. Estaba dirigida a Isabella Mendoza y era de una agencia de localización de personas. La carta, fechada solo 6 meses antes de su muerte, confirmaba que habían encontrado a su hermana menor, Sofía Ramírez, viviendo en Netzahualcóyotl. Isabella había estado buscando a su hermana. Las niñas habían sido separadas después de la muerte de sus padres cuando Sofía tenía apenas 5 años. Isabella había sido adoptada por una familia rica, mientras que Sofía había ido a un orfanato y luego a una serie de hogares de acogida antes de envejecer fuera del sistema. Isabella nunca se había olvidado de su hermana pequeña. Había pasado años buscándola.
Y cuando finalmente la encontró, estaba embarazada de Mateo, planeando reunirse con Sofía después del nacimiento. Pero Isabella había muerto en el parto antes de que pudiera hacerlo. Había otra carta en la caja. Esta era de Fernanda, dirigida a Isabella pero nunca enviada. En ella, Fernanda revelaba que sabía sobre la búsqueda de la hermana. Había interceptado la información de la agencia. El tono de la carta era frío y calculador. Fernanda escribía que no permitiría que una hermana pobre apareciera y potencialmente reclamara una parte de la fortuna Mendoza. Había guardado el secreto, esperando que Alejandro, en su dolor, nunca revisara los papeles personales de Isabella. Sofía sentía que el mundo giraba a su alrededor. Isabella había sido su hermana. La hermana mayor que apenas recordaba. Los fragmentos de memoria que tenía, una niña mayor con el mismo cabello oscuro, cantándole canciones de cuna, protegiéndola, ahora tenían un rostro y un nombre. Y Mateo, ese niño precioso que había llegado a amar, era su sobrino. Alejandro se acercó a ella lentamente. Su voz era suave cuando le explicó que Isabella le había hablado de su hermana perdida. Había compartido la historia durante su corto matrimonio, el trauma de ser separada de su hermana pequeña, su determinación de encontrarla algún día. Alejandro recordaba vagamente haber visto algunos papeles sobre una búsqueda, pero después de la muerte de Isabella, Fernanda había tomado el control de organizar sus efectos personales, diciendo que era demasiado doloroso para él. Ahora entendía que Fernanda había destruido u ocultado deliberadamente cualquier conexión con Sofía. Sofía se sentó, incapaz de sostenerse de pie. Las lágrimas corrían por su rostro. Había encontrado a su hermana solo para descubrir que había muerto años atrás. Pero también había encontrado una familia que no sabía que tenía. Un sobrino que la necesitaba. Un hombre que había llegado a significar todo para ella. La mezcla de dolor y alegría era abrumadora. Alejandro se arrodilló frente a ella y tomó sus manos. Le dijo que ahora entendía por qué Mateo había respondido tan fuertemente a ella desde el primer momento. De alguna manera, en algún nivel profundo e instintivo, el niño había reconocido la sangre, el amor, el vínculo familiar que compartían. En los días que siguieron, Alejandro actuó con la precisión calculadora que lo había convertido en un titán de los negocios. Convocó a sus abogados y presentó cargos criminales contra Fernanda por fraude y malversación de fondos. Ordenó una auditoría completa de todas las finanzas que ella había manejado. Transfirió a Mateo a una nueva instalación de atención, la mejor de México, donde el niño comenzó a recibir la terapia de alta calidad que siempre debió haber tenido. Y comenzó el proceso de establecer oficialmente la conexión familiar entre Sofía y su hijo. Las pruebas de ADN confirmaron lo que todos sabían en sus corazones. Sofía era la hermana de Isabella y la tía de Mateo. Mientras tanto, Fernanda había desaparecido. Los abogados de Alejandro la estaban buscando, pero ella había huido antes de poder ser arrestada. Había tomado lo que pudo y se había escondido. Las autoridades emitieron órdenes de arresto. Era solo cuestión de tiempo antes de que la encontraran. Pero Alejandro ya no pensaba en Fernanda. Su enfoque estaba completamente en reconstruir su familia. Él le pidió a Sofía que se mudara a la mansión. Al principio ella dudó, sintiéndose abrumada por todo lo que estaba sucediendo. Pero cuando vio a Mateo extender sus brazos hacia ella, cuando el niño la llamó por primera vez con un sonido que se parecía a su nombre, supo que ese era su lugar. Sofía no solo se mudó, se convirtió en parte integral de sus vidas. Pasaba sus días con Mateo, trabajando con sus terapeutas, pintando con él en un hermoso estudio que Alejandro había construido especialmente para ellos en el jardín de la mansión. El progreso del niño era notable. Con el amor y la atención adecuados, Mateo comenzó a hablar más, a interactuar más, a sonreír más. Se estaba convirtiendo en el niño brillante y amoroso que siempre había estado destinado a ser. Alejandro observaba todo esto con asombro y gratitud. Sofía había traído luz de vuelta a su vida oscura.
Ella había sanado a su hijo de maneras que el dinero nunca pudo. Y en algún momento durante esos meses de curación, Alejandro se dio cuenta de que se había enamorado de Sofía. No fue un enamoramiento repentino y dramático, sino algo que creció lentamente, construido sobre respeto mutuo, experiencias compartidas y un amor profundo por Mateo. Una noche, después de que Mateo se hubiera dormido, Alejandro encontró a Sofía en el balcón de la mansión, mirando las luces de la Ciudad de México extendiéndose ante ella. Él se paró junto a ella en silencio por un momento. Luego le confesó sus sentimientos. Le dijo que ella había traído esperanza y alegría de vuelta a su vida. Que amaba no solo lo que había hecho por Mateo, sino quién era ella como persona, su bondad, su fortaleza, su espíritu gentil. Le preguntó si ella podría considerarlo no solo como el padre de su sobrino, sino como alguien que la amaba profundamente. Sofía se giró hacia él, lágrimas brillando en sus ojos bajo la luz de la luna. Ella también había estado luchando con sus sentimientos, preguntándose si era apropiado, si era demasiado pronto. Pero cuando lo miró a los ojos, vio la misma emoción reflejada allí que sentía en su propio corazón. Sofía le dijo que sí, que ella también se había enamorado. Que había intentado resistirse, preocupada de que las circunstancias fueran demasiado complicadas, pero que el corazón no entiende de lógica. Alejandro tomó su rostro entre sus manos y la besó suavemente. Fue un beso lleno de promesas, de esperanza renovada, de amor que había crecido de las cenizas del dolor y el engaño. No se apresuraron. Tomaron su tiempo construyendo su relación, asegurándose de que Mateo se sintiera seguro y amado en cada paso del camino. El niño florecía con la atención de ambos. Se había convertido en el centro de un nuevo tipo de familia, una construida no solo por sangre, sino por elección y amor. Un año después de aquella fatídica boda donde todo había comenzado, Alejandro organizó una propuesta especial. No quería un evento grande y ostentoso. En cambio, planeó algo íntimo y significativo. Llevó a Sofía y a Mateo a Teotihuacán al amanecer. Mientras el sol salía sobre las antiguas pirámides, pintando el cielo con tonos de oro y rosa, Alejandro se arrodilló ante Sofía. Le dijo que ella había transformado su vida de maneras que nunca imaginó posibles. Que había traído amor, risa y luz a su hogar. Que había salvado a su hijo y, al hacerlo, lo había salvado a él también. Le pidió que se convirtiera en su esposa, no por conveniencia o necesidad, sino por amor verdadero. Mateo, que ahora hablaba en oraciones completas y cuyo progreso había asombrado a todos sus médicos, añadió su propia voz. Le dijo a Sofía que la quería, que por favor se quedara con ellos para siempre. Sofía apenas podía hablar a través de las lágrimas. Dijo que sí sin dudarlo. Y allí, en ese lugar antiguo y sagrado, con el niño que amaban observándolos con alegría, sellaron su compromiso. La boda fue pequeña pero hermosa, realizada en el jardín de la mansión que ahora era realmente su hogar. Solo estaban presentes amigos cercanos y el personal leal que se había convertido en familia. Don Miguel fue el padrino honorario, sus ojos llorosos de felicidad por ver a la familia Mendoza completa y feliz nuevamente. En lugar de regalos, Alejandro y Sofía pidieron donaciones a una nueva fundación que estaban estableciendo. La Fundación Isabella Méndez, dedicada a proporcionar atención de calidad y defensa para niños con necesidades especiales. Sofía dirigiría la fundación, utilizando su alma artística y su corazón compasivo para cambiar vidas en toda la ciudad. Y ahora, si llegaste hasta aquí, déjame tu comentario contando qué te pareció esta historia. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias increíbles que vamos a contar. Activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite creer que el amor puede llegar en los momentos más inesperados de la vida. La vida tiene formas misteriosas de conectar a las personas que necesitan estar juntas. Sofía había entrado a aquella boda sintiéndose completamente sola en el mundo, invisible e insignificante. Había salido de ese evento habiendo iniciado una cadena de acontecimientos que la llevó a descubrir que nunca había estado realmente sola.
Su hermana la había estado buscando. Su sobrino la había estado esperando. Y un hombre bueno había estado necesitándola sin siquiera saberlo. 2 años después de esa noche fatídica, la mansión Mendoza ya no era un mausoleo silencioso de dolor. Estaba llena de risas y del olor a pintura fresca y óleo. Un nuevo estudio soleado con ventanas de piso a techo con vista al jardín había sido construido para Sofía. Allí, ella y Mateo pasaban horas pintando, el niño floreciendo bajo el amor y la atención de su tía y ahora madrastra. El habla de Mateo había mejorado dramáticamente y su arte era vibrante y lleno de vida. Había empezado a asistir a una escuela especial donde prosperaba, haciendo amigos y aprendiendo cosas nuevas cada día. La fundación era un éxito resonante, cambiando vidas en toda la Ciudad de México y expandiéndose a otras ciudades de México. Sofía había encontrado su propósito no solo como artista, sino como defensora de niños que necesitaban una voz. La escena final se desarrolló durante la fiesta de cumpleaños de Mateo en el exuberante jardín. Globos coloridos bailaban en la brisa. Mateo, con un gorro de fiesta en la cabeza, reía mientras Alejandro lo empujaba suavemente en el columpio. Sofía estaba de pie cerca, sonriendo, su corazón lleno de una felicidad que nunca pensó que fuera posible. Don Miguel observaba desde lejos en el balcón, una sonrisa genuina iluminando su rostro arrugado. Alejandro detuvo el columpio y miró a Sofía, su mirada llena de un amor profundo y tranquilo, un amor que había crecido de las cenizas del dolor y el engaño. Pensó en aquella boda hace 2 años, en su susurro desesperado pidiéndole que fingiera estar con él. Apenas sabía que aquel acto de fingimiento lo llevaría a la verdad más profunda de su vida. Que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en los lazos inquebrantables de la familia y en el coraje de abrir el corazón nuevamente. Había encontrado su hogar, no en una mansión, sino en los ojos de la mujer que había rescatado y que, a su vez, lo había rescatado a él. Su familia estaba finalmente completa. Esa noche, cuando Mateo dormía profundamente en su habitación, abrazando el nuevo juguete que Sofía le había regalado, Alejandro y Sofía se pararon en el mismo balcón donde habían tenido tantas conversaciones importantes. Él la abrazó desde atrás, su barbilla descansando en su hombro. Le susurró que cada día daba gracias por aquel momento en la boda cuando ella había aceptado fingir, cuando había extendido la mano a un extraño que se estaba ahogando. Sofía se giró en sus brazos y lo besó suavemente. Le dijo que ella era quien debía estar agradecida. Que él le había dado no solo amor, sino una familia, un propósito, un lugar al cual pertenecer. Habían comenzado como extraños en una mentira desesperada. Pero a través del dolor, el descubrimiento y la sanación, se habían convertido en una familia verdadera. Una familia construida sobre amor genuino, sacrificio mutuo y la creencia de que incluso de las circunstancias más extrañas puede surgir algo hermoso y verdadero. Y mientras miraban las luces de la Ciudad de México parpadeando en la distancia, sabían que sin importar qué desafíos el futuro trajera, los enfrentarían juntos. Porque habían aprendido que la verdadera familia no es solo sobre sangre o matrimonio. Es sobre las personas que eligen quedarse, que eligen amar, que eligen construir algo hermoso de las ruinas de lo que fue. Sofía finalmente tenía lo que siempre había anhelado en aquella boda hace 2 años. Tenía una familia. Tenía amor. Tenía un lugar al cual pertenecer. Y Alejandro había aprendido que a veces la persona que menos esperas es exactamente la persona que necesitas. Que el amor puede crecer en los lugares más inesperados. Y que fingir algo puede, milagrosamente, convertirse en la cosa más real que jamás experimentarás. Hasta la próxima historia.